drogas. Una de las ideas que tenía la ONU al a implementar esta iniciativa es justamente generar debate, y me parece que lo que cuenta cuando la droga está en casa es justamente eso, y es la oportunidad que tenemos para reflexionar sobre esta situación que cuando invade nuestra casa carcome los cimientos de toda esta estructura familiar, que bueno, que es este microcélula que conforma las sociedades. Entonces, bueno, acá lo tenemos a Adrián. Adrián, como dijo Caro, que no vale aclarar más porque ya lo dijo todo, es experto en estos temas. Adrián fundó, valga la redundancia, Fundación Padres en 2002, justamente en respuesta a todos los problemas e inquietudes que tenemos los padres con respecto a las drogas y otras problemáticas. Así que me pareció la persona ideal para que nos acompañara para reflexionar sobre este tema. Adrián, volviendo al tema de justamente el título del libro, es Cuando la droga entra en casa. Uno como papá, y vos sos papá, sos padre de 4 hijos, yo tengo 5, la droga es como un cuco que está dando vueltas en nuestra casa, y nosotros los papás creemos que nunca nos va a pasar nada, que somos unos Superman, que vamos a poder defenderla porque tenemos estos cimientos, pero como dice una arquitecta amiga mía, hay resquicios, hay endijas por cualquier lado, hay grietas, hay filtraciones, y por ahí, un día, al día menos pensado, nosotros creemos, nos sorprendemos, y ahí está esta problemática. ¿Por qué pensás que pasa esto? ¿Por qué se mete? ¿Por qué se filtra? ¿Qué pasa? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Placer estar acá hablando con Fefa, con ustedes, y gracias a Leamos por la confianza no solo en mi persona, sino en la Fundación Padres también. Eh, Mira, a veces hay un común error de pensar en la suerte o en la mala suerte, asociándola a lo educativo, ¿no? Es decir, tuve mala suerte, me pasó porque qué mala suerte, ¿no? O mira qué hijos buenísimos, qué hijos que hacen las cosas bien, qué suerte que tuviste, ¿no? Es decir, en la educación no hay suerte o hay mala suerte. Hay una combinación de herramientas que tienen que ver con lo que es básico en la formación de la personalidad, llámese la autonomía, llámese la autoestima, llámese los límites, llámese las normas claras, los hábitos. Hay toda una serie de valores y de herramientas que hacen a la constitución de una persona que tienen que ver con la formación de un carácter y de una personalidad y de los rasgos típicos de cualquiera de nosotros, con aciertos y con errores. No hay familias perfectas, ni padres perfectos. ¿Sí? Hay padres, madres y hay personas. A esa combinación de herramientas con las que trabajamos en lo educativo y que debemos valorar desde la primerísima infancia, desde los primeros signos vitales, como tiene que ver, yo hago mucho hincapié en el tema de los hábitos, ¿sí? Los hábitos para formar carácter, en los límites para la convivencia social y en la comunicación para comprender quiénes somos y desarrollar así una autoestima positiva. Este conjunto de herramientas viene combinado de un factor preponderante, decisivo, que se llama libertad. Es decir, nosotros podemos como padres dar la mejor educación o los mejores valores que creemos nosotros como padres le damos a nuestros hijos, y hay que sumar a eso la libertad que nuestros hijos tienen para elegir. Esa libertad que muchas veces se ve condicionada también por los grupos sociales. Entonces, hay una serie de factores que pueden generar estas grietas a las que te referís. Algunas pueden tener que ver con nuestra propia ceguera como padres, o pensar que hacemos todo bien, o creer que no nos equivocamos, o también pensar lo contrario, que hacemos todo mal, y castigarnos y hacernos culpables y hacernos responsables por las decisiones libres de nuestros hijos. Esto, digamos, en principio serían extremos que nos llevan a errores educativos. Luego está la libertad de nuestros hijos. Nosotros tenemos que comprender como padres que nuestros hijos toman decisiones, y esas decisiones tienen que ser acompañadas. Cada una de las decisiones
en lo pequeño y en lo grande, siempre van generando señales. Si nuestro hijo va tomando determinadas decisiones en la vida, seguramente esas decisiones tienen ciertas características que si nosotros estamos presentes y atentos, nos vamos a ir dando cuenta. Una de esas decisiones tiene que ver con los grupos de amigos y con los grupos en donde se mueve y donde se desenvuelve. Entonces, no hay azar ni suerte, no hay factores externos imposibles de imaginar o de contener. Sí hay una serie de señales concretas, sencillas, pero a la vez complejas, porque hacen a la afectividad, hacen a los vínculos, que nos van mostrando características de personalidad que pueden mostrar mayor o menor vulnerabilidad. Y en ese sentido, el radar de la madre, el radar del padre es fundamental, así como la presencia. Y no estoy hablando ni de familias perfectas, ni de padres perfectos, ni de hijos perfectos. Estoy hablando de personas reales. Adrián, ¿vos pensás que hay algo que tiene que ver con el tema de la diversión, cómo la concebimos hoy, que hace que se meta ahí la droga por un lugar? Digo, cuando nosotros éramos chicos teníamos como ciertos miedos al tema de la droga. O sea, yo me acuerdo cuando salía, como te metían en la cabeza, tené cuidado, tené cuidado, tené Mm. cuidado. Eh, ¿Pensás que ese miedo que teníamos nosotros, algo ha pasado en todos estos años, que ya el miedo se perdió, algo pasó? ¿La diversión Mira, cambió? la problemática de la diversión es un tema profundo en la normalización de ciertas conductas a las cuales vos llamás miedo, ¿sí? Es cierto que hablar de drogas era algo como, ¿viste?, un tabú. Si alguien se está drogando, ¿no?, alrededor de aquella persona que empezaba en el consumo de sustancias, generaba como un impacto enorme en la familia. De hecho, hoy lo genera. Sin embargo, esta diversión que ha normalizado determinadas conductas, muchas de ellas adictivas, como por ejemplo puede ser la previa, es decir, esta constante de alcoholizarnos para salir, que se ha normalizado y que parecería una conducta habitual y que todos los chicos lo hacen. Bueno, todos los chicos van a consumir alcohol, digo, el alcohol está prohibido para menor edad, digo, no es necesario alcoholizarse para divertirse y mucho menos una previa para salir. Sin embargo, se ha no solo normalizado, sino que casi te diría yo, es un imperativo cultural. O sea, sin previa no hay fiesta, sin previa no hay diversión, ¿no? O sea, es casi una obligación, ¿no? Entonces, en este sentido, normalizar determinadas conductas hace que se pierda la tolerancia social, es decir, va bajando la tolerancia social. Entonces, lo que era el alcoholismo o el consumo de alcohol constante o el borrachín de las fiestas en la antigüedad, que tampoco era tan bien visto por los grupos sociales y había una contención grupal un poquito mayor, hoy no solamente es bien visto, sino que en realidad el que no entra en ese formato es un tarado, un buchón o queda fuera del sistema. Esta normalización de conductas que reiteradas y sistemáticas se transforman en conductas adictivas y no en adicción. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Hacemos esta diferencia porque la conducta adictiva abre la puerta de la adicción. Cuando entramos en la adicción ya estamos entrando en un consumo dependiente de Claro. sustancias que priva de la libertad, ¿no? En Mm. cambio, parece una diferencia sutil y no lo es importante porque nada es de la noche a la mañana. Así como no hay azar en la educación, tampoco hay azar en las decisiones, ¿sí? Es Pero decir, hay las cosas van. como una idea, Adrián, de que los chicos hoy te dicen, yo lo puedo manejar. Bueno, ya lo Ujú. decían de antes igual, pero ya lo puedo manejar, es solamente el fin de semana. Esos son como frases que lo repiten todo el tiempo. Mira, técnicamente esto de yo lo puedo manejar en lo que es el idioma del expertise de la prevención de adicciones o de los expertos en adicciones, lo llamamos el síndrome omnipotente, ¿sí? Es decir, el adicto tiene un síndrome omnipotente que todo lo puede manejar, ¿no? Y hay que tener cuidado porque la familia puede ser funcional a estas sintomatologías, ¿no? Que comienzan, como muy bien señalas vos, Fefa, bueno, no, mamá, lo hacen todos, papá, no te preocupes, bueno, yo lo manejo, esto lo piloteo, no, pero fíjate lo que le pasó a este chico que entró en un coma alcohólico, ese es un tarado, nunca me va a pasar a mí. Mm. Bueno, la omnipotencia es muy adolescente, obviamente, los chicos que jóvenes que dejan la adolescencia y no maduran pueden tener este formato adolescente en sus relaciones y por ende muchas veces los adictos entran en este llamado síndrome omnipotente que hace que
la familia muchas veces cierre los ojos, ¿no? Porque romper con el síntoma de la omnipotencia es entrar en conflicto. Y las familias muchas veces le escapamos al conflicto. Y justamente escaparle al conflicto es lo que impide que se resuelvan. O sea, cuando los padres y las madres nos escapamos del conflicto con nuestros hijos, lo único que hacemos es una estafa emocional. Es decir, les presentamos un mundo que no existe. ¿Sí? El mundo tiene conflictos y la libertad justamente se caracteriza en resolver estos conflictos. La libertad y la madurez permite que la gente resuelva los conflictos. Cuando los conflictos me los resuelven mamá y papá y no me deja enfrentarme al mundo, lo que me hace es una estafa, es decir, me manda al mundo sin herramientas. Por ende, me manda, como si dijéramos, es como si mandaras a un niño o a un joven desnudo al mundo, ¿no? Es decir, no le diste la vestimenta y todo el mundo se ríe de él. Bueno, un joven o un adolescente que no tiene capacidad de resolver conflictos, que tiene baja tolerancia a la frustración, que no reconoce su propio ser porque no sabe quién es y por ende no sabe cuál es su autoestima, tiene altas chances de caer en drogas y por ende terminar en una adicción. ¿Cuál sería la línea para que yo me dé cuenta que es adicción o es un consumo ocasional, Adrián? Mirá, el consumo ocasional es un inicio para la adicción. ¿Sí? No hay consumo ocasional, no hay nadie. ¿Viste? A mí me molesta mucho cuando personalidades públicas hablan de que ocasionalmente fuman un porro o juegan con el concepto de sustancia. Eso es altamente peligroso. No podemos dar una regla, de ningún modo podemos dar una regla. A ver, no es consumo quien quiere, no es adicto quien quiere, sino quien puede, ¿sí? Entonces, de ninguna manera podemos señalar que no haya personas que ocasionalmente fumen un porro de marihuana o que ocasionalmente entren en un consumo. ¿Existen personas así? Sí, existen. Ahora, eso es algo que podemos normalizar o que podemos asumir como que cualquiera lo puede manejar, no, de ninguna manera, es altamente peligroso. Adrián, volviendo al tema de la diversión, ¿pensás que hay algo en la diversión de hoy que hace que los chicos hayan perdido este miedo? Yo estoy pensando nuevamente en el testimonio del libro. El chico al que nos dio su testimonio empieza a tener un consumo de pastillas, o sea, de éxtasis, son pastillas sintéticas, drogas sintéticas, paralelamente al evento de Time Warp, que fue, fue un evento bastante dramático en el que se murieron bastantes adolescentes y adolescentes tardíos también. Sin embargo, este chico no tiene miedo, como me parece que sí tenía una generación que es la nuestra, que tenía un poco más de respeto. Capaz que es un prejuicio lo que estoy diciendo yo, pero hay una sensación de que, o por lo menos me dio a mí la sensación de que él no tenía ese miedo. Mira, a mí me gustaría hablar de el miedo, no sé si necesariamente es una herramienta preventiva. Lo que sí cambió es lo que se llama la trayectoria en el consumo. O nosotros venimos de una época en donde había una trayectoria de consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno iba dando como pasos en el consumo, ¿sí? Es decir, era muy difícil que alguien comenzara tomando pastillas de éxtasis. Se empezaba con alcohol, el primer cigarrillo más nicotina, entrar en un porro, pasar por alguna sustancia química como la cocaína, qué sé yo. Bueno, había una trayectoria, ¿sí? Hoy un chico por primera vez puede ir a una rave electrónica y de golpe se siente tentado de consumir una pastilla de éxtasis y lo hace. Es decir, y hay muchos chicos que entran en sobredosis o en muertes o en situaciones de alto riesgo en un consumo de una única vez, ¿no? Es decir, hay chicos que de golpe pueden tener una sobredosis y no son adictos. O sea, tienen una sobredosis porque consumieron una sustancia para la cual no tienen la menor preparación. Fue lo que se llama una iniciación por exploración, por curiosidad, porque otros lo hacen. Y esto es muy peligroso. Hoy expertos de la talla de Geraldine Peronaz, realmente de un conocimiento enorme en la psiquiatría y en el consumo de drogas y en el consumo de drogas sintéticas,
te dicen que hoy hay muchos chicos que entran en situaciones de alto riesgo por ignorancia, básicamente. Y no estamos hablando de que hay que tener un conocimiento previo para drogarse, sino que estamos hablando del registro de la peligrosidad, que eso sí que bajó. A mí no me gusta hablar de miedo, me gusta hablar de registro de la realidad, es decir, de la capacidad de entender cada uno de mis actos y de lo que significa cada uno de mis actos. Yo creo que hay una baja de registro enorme, enorme de los chicos y tienen que ver con inmadurez, tienen que ver con impunidad, tienen que ver con un montón de falta de valores sociales que hacen que se haya perdido el registro del otro y por ende el registro de uno mismo, y eso te mete en una situación de altísima vulnerabilidad. Y el caso de Time Warp es un caso justamente que tiene que ver con esto. Allí han muerto chicos que no tenían una trayectoria con la droga, que no eran drogadictos en el sentido técnico de la drogadicción, pero sin embargo fueron con pastillas de éxtasis y fueron con una mentalidad previa. Conozco casos concretos, ¿sí? No los quiero mencionar por una cuestión de prudencia profesional, pero conozco casos concretos de un chico que murió allí, que era un chico que estaba por entrar en una consultora internacional, recién recibido, de una familia que podemos decir, tampoco me gusta la palabra normal, porque no sé, viste cuáles son los parámetros de normalidad, digo de una familia como cualquiera, con aciertos y errores, como tenemos todos, ¿sí? Y murió esa noche, ¿no? Y estuve con el padre, en una conferencia que casualmente di en un lugar, y me puse a hablar y puse el ejemplo de Time Warp, y un hombre en la primera fila se puso a llorar, cosa que no es habitual en una conferencia. Me llamó muchísimo la atención, un padre desgarrado que lloraba como loco, y cuando terminó me distrajo, o sea, me costó muchísimo esa conferencia. Lo único que quería era terminarla para ir a ver a ese hombre, a ver qué es lo que pasaba, por qué lloraba. Y cuando lo fui a ver, nos abrazamos, me abrazó y me dijo: Adrián, todo lo que dijiste es la descripción de lo que sucedió con mi hijo. Y ahí me cuenta el caso de lo que le había pasado. Que su hijo había ido con un grupo de amigos y que iban a celebrar en esa rave que se había recibido y que había conseguido el trabajo en esta multinacional. Y esa noche murió. Adrián, recién contaste cómo han cambiado la forma de los consumos desde no sé qué momento hasta ahora, que digamos, podemos ingresar sin etapas previas. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, Internet, ¿pensás que ahora nos está jugando una mala pasada? Digo porque nuevamente, para volver al caso del chico que es el testimonio de cuando la droga entra en casa, la tecnología es una aliada, digamos, a la hora de conseguir productos de afuera, pero también se puede conseguir acá. Digo, conozco un montón de casos de chicos que hacen pedidos de delivery de alcohol. El chico del libro pidió pastillas afuera, eso ya es otra palabra, es contrabando, pero la tecnología, que teóricamente uno piensa que es una herramienta neutra, se convierte como un enemigo también. No, la tecnología es tecnología. El problema es lo que hacemos con ella. Es decir, es maravillosa la tecnología. Mirá lo que es Mm, esto. Estamos hablando, hay un montón de gente que nos está escuchando, hay un montón de gente que accede a tal Leamos, cual. que es una maravilla. Hay un montón de gente que, yo sé que en este momento hay gente de otros países que nos está escuchando. Es decir, Mm. por lo menos yo los invité, espero que estén escuchando. Pero digo, eh, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Me parece que viste, mira, voy a poner un ejemplo burdo. Si vos salís mal en la foto, no te puedes agarrar, no te puedes enojar con la cámara. Viste, por ahí estás con 3 kilitos más, qué sé yo. Por ahí estaría bueno que te cuides un poco más. Sí, no, la culpa de que engordaste no es de la cámara, ¿no? Entonces, si nosotros a nuestros hijos no los educamos en límites, no controlamos su consumo de tecnología, hoy, por ejemplo, en esta situación de aislamiento, ¿cuántos chicos se van a dormir con el celular? ¿Cuántos chicos están más de 10 horas en la pantalla y no están estudiando justamente? Están jugando al Fortnite, están accediendo a contenidos que no tenemos la menor idea. Y entonces el problema de la tecnología o el problema de que están solos en un mundo en donde supuestamente están acompañados. Yo hace mucho tiempo, era muy joven, escribí un cuento que se llamaba Soledad de estar acompañado.
donde contaba la historia de un hombre que se sentía solo y estaba rodeado de amigos, ¿no? Era bueno, gané un premio con él. Este, yo creo que hoy alrededor de la tecnología vivimos con una soledad de estar acompañados, ¿no? Es decir, en el fondo, siempre somos nosotros mismos y nuestras decisiones. Ahora, papás y mamás que están escuchando aquí, si ustedes me dicen que está disponible en Internet y está disponible a través de las redes sociales la posibilidad de que nuestros hijos experimenten contacto con vendedores de droga, contacto con pedófilos, contacto con páginas que te enseñan a armar drogas sintéticas, que te enseñan a vender, que podés comprar, está todo disponible. Entonces, pero en la calle también está disponible. Es decir, si nosotros mandamos a nuestros hijos a una plaza, mandamos a un colegio, mandamos a cualquier lado, y no sabemos quiénes son sus amigos, dónde se mueven, cómo tienen los mismos peligros que tienen en la red. Es decir, la capacidad de la toma de decisiones, decir que sí o que no, siempre es una decisión personal. Por eso te decía, nosotros no podemos obviar a la libertad como parte de estas herramientas en donde nuestros jóvenes toman decisiones. Es decir, nuestra educación es importantísima. El colegio, la escuela o los lugares donde son educados, los clubes. Hay un montón de circunstancias, pero en todas ellas siempre estás vos y tu capacidad de decidir. Y la capacidad de Adriani, decidir, sí. perdón, Adriani y Cefa, que veo que Cefa estaba un poquito atragantada, toma agua tranquila. Podemos ir a la encuesta mientras ustedes siguen conversando, pues muy interesante lo que está contando Adrián y de verdad que a todos nos toca por algún lado. Así que todos tenemos, la mayoría tenemos chicos. Ahí dice, ¿la adicción a las drogas es un tema que te preocupa como madre o padre? La respuesta es anónima, pueden contestar sí o no y en unos segundos va a salir la respuesta. A ver. Sí, al 100%. O sea, está el 100% de la gente preocupada. Pueden seguir conversando. Sí, claro, que es un tema de preocupación porque el mundo de las drogas, Carolina, Fefa y a todos los papás que nos escuchan, el mundo de las drogas es un mundo donde se entra pero no se sabe dónde se sale. Entonces la preocupación, por supuesto que es por la sustancia, por supuesto que es por el impacto que la sustancia genera en nosotros, pero hay una preocupación que es la básica y la que es terrible, la que nos llena de incertidumbre, que es ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue esto? Porque si hay algo que es peligroso, y por eso yo soy muy crítico de aquellas personas que toman con liviandad estos comentarios, lo que es muy peligroso es no tener conciencia de dónde termina esto, porque uno nunca sabe dónde termina. En general no termina bien, ¿sí? O termina con experiencias que no aportaron nada a nuestra vida, o terminan con delitos, ¿sí? Porque hay muchos chicos que empiezan con un juego y terminan delinquiendo. Terminan con la muerte, terminan con un incidente vial, terminan con una violación o con un abuso sexual, terminan con una situación de violencia inesperada. Fueron a bailar, se drogaron, le pateó la cabeza en el piso a uno, terminó muerto. Hola, ¿cómo es esto? ¿Ustedes creen que algún chico que le pateó la cabeza en el piso a otro y lo mató salió esa noche pensando que iba a cometer un homicidio? Sí, el punto es este, por eso nos preocupa tanto. Nos preocupa porque no sabemos cómo sigue. Y aquello que no sabemos cómo sigue es una pérdida de absoluto control y de tan alto riesgo que no vale la pena ni siquiera tener un mínimo contacto o experiencia. Adrián, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos del consumo que sea un consumo no habitual, esporádico y del delito? ¿Cuál es el límite? Mirá, el límite, por lo que yo tengo, por las experiencias que yo tengo, el límite es muy, muy pequeño. O sea, yo conozco muchos casos, pero muchísimos casos de chicos que han delinquido casi en un juego con la droga. O sea, como un agregado a la droga, porque la sensación o la necesidad de pertenencia al grupo, o la necesidad de experimentar, o simplemente de llamar la atención,
de ser requerido en la casa, de las malas compañías. Es decir, cuando uno ingresa en el mundo de las drogas, hay muchos delincuentes importantes que están detrás de la droga y que saben utilizar a los que están confundidos, han tomado una mala decisión, han cometido un error. Dijimos que no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos, nadie es perfecto, todos nos podemos equivocar. Cualquiera se puede equivocar como padre, como madre, y cualquiera se puede equivocar como adolescente. El punto no está ahí, el punto está en entender que esto es grave y hay que tomarlo siempre muy en serio y siempre hay que hacer prevención. Ahora, muchas veces chicos, en un afán de conseguir algo más, ni te hablo de adictos, ¿no? O sea, cuando hay situaciones adictivas serias, graves, bueno, ahí sí nos podemos encontrar, ahí sí el delito está muy a la mano, porque la adicción hace que la persona pierda la libertad, es lo propio del adicto, ¿bien? Pero hay una definición, hay muchas definiciones de adicción que vienen de la mano de la no dicción, ¿sí? Lo que no se dice y se actúa. Bueno, esa es una modalidad de definir la adicción, pero en realidad la adicción propiamente, desde la etimología, viene del dictio romano, del dictum, que es del dictio. El dictio romano era el esclavo. Lo propio de la adicción es la esclavitud. ¿Qué significa esto? La pérdida de la libertad. Cuando uno pierde la libertad, realiza acciones no conscientes o de falta de registro de la gravedad. Por eso el delito siempre está cerca. Porque cuando uno es adicto puede hacer cualquier cosa para conseguir una sustancia, inclusive delinquir. En el caso, conozco muchísimas chicas que se han prostituido, por ejemplo, por esto, y no de ninguna manera está en su espíritu prostituirse o tener un desborde en lo sexual. Pero bueno, la necesidad de la sustancia la llevó y en el caso de los hombres muchas veces se da por el lado del delito, del robar o de la violencia, ¿sí? Para acceder a esta sustancia. Y muchas veces en ciertos segmentos sociales, especialmente los segmentos pudientes, en aquellas personas que tienen más recursos económicos, se da por el lado de la travesura, entre comillas, que es una soberana estupidez, ¿no es cierto? Entiéndase que lo estoy diciendo liviano para que se entienda, pero que lo considero tremendo, ¿no? Como decisión, pero muchas veces ciertas limitaciones en la estructura de la personalidad hacen que se tomen decisiones tan equivocadas que como no se toma registro, no se entiende la gravedad. Y entonces se exponen a una situación delictiva grave, ¿no? Ni hablar de la impunidad o de ser amigo de alguien o de zafar. Lo peor que le puede pasar a un adicto es zafar. Es decir, que comete un delito de un pequeño hurto, un pequeño robo o una situación border de delito y como nunca le pasa nada porque es amigo de o conocido de tal o aquel le arregla el problema o alguien o el padre o la madre se lo arreglan, ¿no es cierto? Bueno, lo único que hacen es fomentar una bomba de tiempo, ¿no? Eso es terrible. Entonces, los formatos pueden ser muy distintos y ahí lo social juega porque las presiones sociales pueden ser distintas, ¿no? Algunas pueden ser desde sobrevivir hasta experimentar, puede pasar de todo, pero atraviesa todas las clases sociales. Adrián, este año la ONU tenía como lema para festejar, como celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que es el nombre, un lema que era mejor conocimiento para una mejor atención. Según la ONU, había un montón de información errónea con respecto al tema de la droga y quería reformular con esta idea de mejorar la atención y encarar mejor el tema y generar otra vez nuevas acciones para combatir este problema. ¿Pensás que hay un montón de mitos referentes al tema de los roles y las sustancias que deberíamos rever con respecto a eso? Por ejemplo, no sé, el estereotipo de que el drogón es una persona no sé, de una clase baja y no así los otros sectores. ¿Eso es una idea también para desmitificar? Está lleno de mitos, lleno de mitos. Una persona que se droga, o sea, la persona que tenés al lado todos los días no te das cuenta. Y puede estar en alto consumo.
El drogón no tiene una forma, ¿viste? No es como el hombre de la bolsa, digamos. No solo es muy antiguo, sino altamente peligroso, digamos, ¿no? Es decir, a ver, obviamente si se trata de un hijo, si se trata de alguien que nosotros conocemos, que sabemos cómo es, la da señales, ¿sí? Esto hay que decirlo también, o sea, si nosotros estamos atentos, nuestro hijo cambia de conducta, cambia de actitud y nos damos cuenta. ¿Te ¿Puedo parece bien? hacerles Sí, algún... Yo creo que hay tengo, que tengo, tengo, desmitificar muchas cosas. La primera tengo, que, sí. perdón, ahí sentí una interrupción. Sí, ¿Alguien me quería preguntar no. algo? Sí. ¿Me Dale, Cefa. frisé? Veníamos bien. No, yo tenía esta duda, que a Ahora, veces da la sensación de que uno tiene a un hijo cerca y sin embargo puede ser un perfecto también desconocido, como que está, eh, no quiero usar un verbo que va a ser demasiado pesado, pero bueno, que está pergeñando algo adentro de su habitación en cuarentena, que puede pasar eso. Digo, hoy la cuarentena nos lleva a cuarentenas individuales y uno como padre a lo mejor no sabe qué está haciendo el hijo en su habitación y a lo mejor uno convive con un desconocido. Y digo esto casi tomando como ejemplo lo que le pasó al protagonista del libro que está disponible ahora en la plataforma Leamos, Cuando la droga entra en casa, que la madre se sorprende porque dice, yo no me lo vi venir. Eh, Me planteo esto en base a lo que estás diciendo vos del tema de los hijos dejan estela, de como que van dejando algo, pequeñas señales. ¿Qué nos pasa que no los podemos detectar? a ver, todos queremos cosas buenas para nuestros hijos y es difícil aceptar que un hijo puede equivocarse. Es muy difícil aceptar al hijo real. Eh, todos los padres en nuestro inconsciente tenemos un hijo ideal. Y el hijo real es difícil de aceptar. Pero el hijo real es al que vemos todos los días y al que miramos todos los días. Yo siempre invito a estar presentes y estar atentos y a no perder la mirada, porque en la mirada está la clave de la educación. No, es muy difícil que un hijo no te dé señales de que algo que no está bien o que no es habitual en él le está pasando. Es muy difícil eso. Yo les No, la droga. propongo, para ir respondiendo algunas preguntas, porque el tiempo Dale. vuela, justamente Wow. alguien me está preguntando acá, una de las preguntas que fueron entrando dice, ¿qué se hace con las señales? Cuando las señales indican algo, ¿qué debiera hacer? Excelente esa pregunta. Inmediatamente hay que pedir ayuda. Es decir, la omnipotencia que tiene el adolescente que se droga o el hijo que se droga o el drogadicto no puede ser un síntoma de la omnipotencia que tenemos como padres. ¿Sí? Los padres no sabemos todo. Los padres no podemos equivocar. Entonces, ¿Y a primero dónde pide humildad. ayuda, Adrián? ¿A dónde se Y debe pedir ayuda? mirá, si hay una posibilidad económica, a través de una obra social, pedir una consulta con un psicólogo, con alguien experto en drogas, o hay numerosos organismos del Estado que son muy buenos también y que permiten poder hacer una primera consulta, una primera asistencia. Fernanda, ¿te parece bien que hagamos todas las preguntas y después vos cerrás con una última Dale. pregunta para Adrián? Bueno, Belén pregunta también, ¿cuál es el acompañamiento que deberíamos usar los padres cuando nos enteramos ya de la adicción de los hijos? Hay que hablar claro, concreto y ponerse a disposición. Lo peor que le puede pasar a un hijo adicto es que el padre lo juzgue. El padre no debe juzgarlo, el padre debe decirle la verdad, debe decirle que no está de acuerdo, que lo quiere acompañar, lo quiere apoyar y juntos pedir ayuda. Los problemas de adicciones son síntomas de disfuncionalidad familiar. Es decir, la droga tiene un síntoma en el que consume, pero es un problema sistémico. Hay algo que está fallando en la familia y hay que pedir ayuda, nuevamente lo digo. Creo que Vamos con dos más. los padres cuando acompañamos tenemos que ponernos en la posición de ser acompañados también, ¿eh? O sea, no es el problema, tengo un hijo que se droga, pero todo lo demás está bárbaro, no. Tengo un hijo que se droga, quiere decir que es el síntoma de una patología familiar que hay que resolver.
Siguiente pregunta. Mariana dice, mi hija de 18 sale y pierde siempre el celular. Ella duda, en la pregunta pone, quiere sacar información si la chica lo vende al celular a cambio de droga. Ese es el miedo de esta madre. Es un temor fundado y yo indagaría en lo que pasa. Una de las características de los chicos adictos es la pérdida y la falta de responsabilidad con las cosas materiales. Por ejemplo, siempre pierden las llaves. Eso era antiguo, ¿no? Ahora pierden el celular. Sería interesante indagar un poquito más. Puede estar pasando algo, puede ser un signo o una señal de la que hablamos hoy. Yo haría una consulta. Después Laura te pregunta, ¿qué pasa cuando el hijo es omnipotente y no se deja ayudar? Mira, esto es algo que puede suceder y ahí es donde el conflicto se transforma en un factor educativo. Los padres tenemos que saber que no podemos consentir aquello que no queremos que suceda. Si nosotros no queremos que nuestro hijo se drogue, que entre en situaciones de riesgo, eso puede ser que choque con la libertad de nuestro hijo y en esa libertad se manifieste esta soberbia, se manifieste esta incapacidad de dejarse ayudar. Bueno, ese conflicto es un conflicto que requiere de la fortaleza paterna y materna para resistirlo y para saber que va a ser un dolor de cabeza largo, pero que la foto no es la película, ¿sí? Nosotros, los padres, debemos velar por la película, no por la foto. Hay momentos de la foto que es muy oscura, muy fea, hay momentos que nos podemos distanciar mucho de nuestros hijos y que ese conflicto nos puede generar un dolor enorme y nos puede generar lo peor que le puede pasar a un padre, que es creer que su hijo no lo quiere, ¿no? Pero saben una cosa, hay algo peor, ser hijo y creer que tu viejo o tu vieja no te quiere. Y una de las manifestaciones del desamor es consentir lo que es malo. Yo he visto llorar a padres y a madres cuando los hijos en grupos de recuperación los miraron a los ojos y le dijeron, papá, mamá, ¿por qué no me dijiste que no? ¿Por qué no me pusiste límites? Yo lo he visto eso. Y les aseguro que el dolor que sufren esos padres por no haber puesto límites o por no haber resistido el conflicto en su momento es terrible. Entonces, más vale algunos dolores de cabeza que una enfermedad grave. Juan pregunta algo en sintonía a lo que estás contando, que dice, conozco a varios compañeros de mi hijo que fuman marihuana y todo se minimiza. ¿Qué se hace ante esa situación? Y además, de paso, uno con otra pregunta, y ya termino, ¿qué pensás del consumo de la marihuana? Es la pregunta de otra participante. La marihuana es una sustancia tóxica que en forma de fumar o de consumo a través del cigarrillo se utiliza a través de cannabinoides, o sea, el cannabis, la planta del cannabis, que es la que forma la sustancia de la marihuana, tiene cannabinoides que hacen alto daño en el organismo, ¿sí? Uno de ellos es el THC, el tetrahidrocannabinol, que es justamente el que daña el sistema neurológico, sistema digestivo, bueno, tiene numerosas disfuncionalidades corporales, que es el que se utiliza para la marihuana recreativa, ¿sí? Para lo que es el consumo recreativo de marihuana. Los cannabinoides, ustedes saben que hoy el cannabis también tiene algunos cannabinoides que se utilizan para lo medicinal. Bueno, esa es otra conversación. Pero la marihuana es altamente negativa y hoy los adolescentes utilizan marihuana versus nicotina. Y esa es una falsa discusión. Las dos cosas son malas. O sea, estás en contra del consumo de marihuana. ¿Te parece que esta nueva Siempre. imagen que hay de la marihuana hoy, más positiva, no cabe en tu concepción del tema de la drogadicción? Esto que se usa para las enfermedades. No cabe en la mía, sino en la Organización Mundial de la Salud y de numerosos expertos que hablan de los daños que produce la marihuana. Perfecto. Ahora, Fefa, pueden cerrar cuando quieran, chicos. Bueno, lo mío tiene que ver con dos estadísticas que han sido publicadas recientemente. Una tiene que ver con el aumento de
de la depresión, de la sensación de angustia y de la soledad que están sufriendo los adolescentes, no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial, por el tema del encierro y que produce la cuarentena. Y ese dato al mismo tiempo surge con otro que tiene que ver con el aumento del consumo de sustancias lícitas de los adultos. ¿Qué es lo que pasa cuando la casa, que es ese lugar que hemos construido como búnker en donde nada pasa, y es el lugar sagrado que queremos los padres construir, pasan estas dos cosas? Tenemos adolescentes que están en una situación delicada y unos padres que están teniendo unos consumos delicados también. Muy interesante, muy interesante. Daría por un rato largo, voy a tratar de ser lo más breve posible. Me parece que nosotros no podemos educar nada que no demostremos con nuestro ejemplo. Si mi cartera es una farmacia y ante cualquier dolor tengo un remedio para mí o para recomendar, estoy entrando en un sistema de automedicación altamente riesgoso. Me voy a dormir con un ayudín, se dice hoy, ¿sí? Muy livianamente. El ayudín se llama Alplax, se llama de Biocam o ¿sí? Clonazepam, es decir, un disparate de autoconsumo y de autorregulación, un disparate. Me relajo con un vinito. Digo, me encanta el vino. Aparte soy sommelier, o sea, me encanta el vino, tengo una pasión. Pero ojo, se toma reguladamente, se toma para disfrutar, en celebración y con un motivo. No lo tomo para que me relaje. Si yo a mis hijos les muestro que cada vez que estoy tenso me tomo alguna pastilla sin prescripción médica, sin ningún tipo de tratamiento, solamente porque la pastilla me ayuda, o el vino me relaja, o alguna sustancia intermedia entre mi angustia y la realidad, estoy mostrando síntomas de un adulto semiadicto y justamente todo mi discurso se cae a pedazos. ¿Qué le puedo decir yo? Es como con el cigarrillo en la boca, a los padres les decimos no fumes. Es absurdo. Yo me he encontrado con muchísimos padres en la consulta que han venido a consultarme por hijos con consumo de marihuana y que después de un largo debate entre ellos dos, pues yo me daba cuenta que había algo que no cerraba. Generalmente el padre, el varón, decía, ¿sabes lo que pasa, Adrián? Yo consumo marihuana. Listo, chicos, no tengo más nada que hablar. O sea, si querés, charlamos entre vos y yo, pero es absurdo lo que me estás planteando. Yo fumo, pero que mi hijo no fume. Adrián, me entraron dos preguntas tardías. Estoy acelerando un poco la dinámica antes que Cefa haga su última verdaderamente pregunta. Yo te las quiero hacer porque hay gente que está participando y por ahí está preocupada con el tema. Yo estoy chocho. Sí. Mira, Jorge pregunta, ¿en qué momento un padre puede o debe tener orientación a padres al respecto, con o sin señales, antes o durante la adolescencia? Siempre mejor prevenir. O sea, yo muchas veces doy conferencias sobre la diversión adolescente, sobre temáticas del alcohol, del consumo de la noche, y los padres que tienen niños pequeños me dicen, no, esa charla no es para mí. Y yo le digo, disculpame, yo lo que más quiero es que vengas vos. O sea, yo prefiero que vengan padres de niños pequeños que vengan de adolescentes, porque los de adolescentes ya vienen buscando una solución que en realidad comienza en la infancia, ¿sí? Porque se trata de una historia educativa. Entonces, yo lo que pienso es que los papás no nacemos con un manual abajo del brazo y que todos estamos abiertos a aprender. Yo me dedico profesionalmente a este tema, pero estoy lleno de dudas y cuando las tengo acudo a profesionales, pregunto y me hago ayudar en la tarea educativa, porque no es sencilla, no es fácil. Así que yo pienso que desde siempre necesitamos consultar, preguntar, ser acompañados, y eso, nuestra debilidad compartida nos hace fuertes. Julia te pregunta, y ya sí es la última y cierro el chat, ¿cómo influye el consumo de cigarrillo? ¿Puede ser un paso anterior al consumo indebido de drogas? Cualquier situación de consumo que genere dependencia nos hace vulnerables, así que si bien en lo humano nunca nada es matemático, ¿sí? No es 1 más 1 es 2 nunca, sí puedo decir que
abrirle la puerta a consumos de sustancias que generen dependencia, es una puerta abierta al consumo de drogas ilícitas, lógicamente. Así que puede ser. No necesariamente, ¿eh? 1 más 1 no es 2. Como les dije antes, hay chicos que jamás en su vida tomaron nada y un día se tomaron una pastilla de éxtasis. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, no puede ser porque tomaron una mala decisión. Adrián, ¿pensás que esta cuarentena nos puede servir como lupa, como para ver algunas conductas, para rever, para estar más atentos? Bueno, en mi caso yo, cocinera, no voy a salir, no estoy ordenando mi casa, pero a lo mejor uno puede empezar a rever situaciones y analizar qué es lo que está pasando de la puerta para adentro de mi hijo adolescente. Yo pienso que la cuarentena, si hay algo que no podemos hacer en este aislamiento, es poner nuestra vida entre paréntesis. Es un error gravísimo. Yo estoy escuchando un montón de gente que dice, bueno, esto es un año perdido. ¿Viste? Dejemos lo que corra. No, nunca. Cada minuto de la vida es una oportunidad enorme. Bueno, cada uno sabrá dónde está esa oportunidad. La invitación es a llenarnos de certidumbre y de esperanza, a dejar todo aquello que es incierto de lado. Nosotros no sabemos cuándo va a salir la vacuna, cuándo se va a terminar esto, cómo se va a resolver la economía. De eso no podemos opinar nada. Mejor dicho, podemos opinar, pero no está en nuestras manos cambiarlo. A eso me refiero. Ahora, de la puerta para adentro hay un montón de cosas que están en nuestras manos. Bueno, concentremos la energía en eso. Si tengo poca comunicación, comunicarme más. Si tengo pocos momentos de recreación, divertirme más. Si tengo necesidad de arreglar algo, arreglarlo. Si tengo algo que no terminé y lo tengo que terminar, es una gran oportunidad. Yo creo que la esperanza de la cuarentena es buscar ser la mejor versión de nosotros mismos. Y eso lo sabemos cada uno de nosotros en nuestra intimidad. Pero de ninguna manera es un año perdido. Con esa frase de Adrián de ser la versión mejor la mejor versión de nosotros mismos, perdón. ¿Te parece bien, Fefa? Perfecto. Cerramos acá. Nos queda poco tiempo, esto parecía la tele, pero después vienen otras charlas. Adrián, fue un placer tenerte. La verdad que da para conversar horas. Y el libro de Fernanda es maravilloso porque pone las vísceras en las letras. Está contado desde adentro. Así que Fernanda, Fefa, te felicito. Gracias. Chicos, muchísimas gracias y esperamos volver a tenerlos en las experiencias Leamos. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, encantado. Gracias, Adrián, gracias, Caro. Hasta prontito, gracias. Gracias.